Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a María Angélica, gracias a Marco, gracias a Pablo por gentilmente traerme para acá desde el aeropuerto. Y la verdad que me impresiona que no sé, que hayan hecho la voluntad de traerme para acá, porque no quiero defraudar a nadie tampoco. Espero que las expectativas no sean tan muy altas, porque no sé, espero que esté todo bien, digamos. Podrían haber traído a la Camila, que está ahí en Camila Montesino, que está más cerca, pero bueno. Efectivamente, un amigo mío tiene una frase que me dejó como marcado para siempre, ¿ah? Y lo dijo hace poco en realidad. Me dijo, él es terapeuta. Y yo no es que me lo dijo a mí, lo escuché en una conferencia. Y dijo, mira, nunca te ofrezcas, nunca te niegues. Y es verdad, o sea, si alguien me pide ayuda, quieren contar conmigo, bueno, yo digo todo mi esfuerzo. La verdad que estoy súper ocupado y valoro mucho que me hayan traído para acá. Y bueno, no había cómo negarse, esa es la verdad. A pesar de que estaba súper complicado. Pero bueno, entonces partamos con la presentación. Supongo que este es el Power. Ya, entonces, esta es la presentación estándar o abreviada que tengo en general, que tal como dijo Marco, la presenté hace poco en un seminario Casa Piedra, donde habían prácticamente muchos académicos y gente del gobierno a favor. Y a mí me tocó presentar la versión contraria en realidad. Y es algo que yo he recopilado en el tiempo y que igual es como algo abreviado, pero podemos con las preguntas como complementar. Primero que nada, el tema de los transgénicos es un tema, para mi gusto, una discusión de carácter inútil, no tiene mucho sentido, no tiene mucho asunto, la verdad. A lo mejor es lo que se llama típicamente de interés académico en forma peyorativa, o sea, es como dedicarse a saber bien las jugadas de ajedrez o cosas que no tienen mucho destino práctico, esa es la verdad. ¿Y por qué es una discusión inútil, al menos en Chile? Primero porque hay un estudio de la Universidad de Chile que midió el impacto económico-ambiental de cultivos transgénicos en Chile. Ver la factibilidad económica de que los cultivos transgénicos se implementaran en Chile. Y ese estudio salió negativo para los transgénicos, no era positivo. Entonces al gobierno no le gustó, no lo quería recibir, no quería pagar la última cuota. Yo hablé con el jefe de proyecto del estudio, que lo encargó el propio gobierno, y él me entregó la copia dura, me dijo, pucha, no me lo quieren recibir, yo estoy peleando porque esto es plata de todos los chilenos, participaron 12, 14 investigadores, fue un proyecto de 2 años o 3 años, y esto es un proyecto de todos los chilenos, o sea, es plata de todos los chilenos, salió bien caro, y no me lo quieren recibir, entonces estaba en eso. Me entregó la copia dura y me dio el resumen ejecutivo, y claramente, primero, en términos productivos no tienen ningún sentido porque no producen más, excepto quizás marginalmente en el caso de la remolacha. Y en términos ambientales un desastre, o sea, puros riesgos ambientales. O sea, imagínate, me decía, las napas, los acuíferos, todos contaminados con glifosato, y toda nuestra uva de exportación, todos nuestros vinos que se venden en Europa, los vinos orgánicos, los vinos, qué sé yo, todos contaminados con glifosato. ¿Quién los va a comprar? Todo por tener un pequeño margen en un cultivo específico. O sea, una locura, no tenía ningún sentido, me dijo. Y al gobierno no le gustó, pues no le gustó el estudio, entonces no lo quería recibir, esa es la verdad. Y este proyecto se hizo después de la ley, ¿eh? Porque el gobierno presentó la ley, pero se dieron cuenta que no tenían piso, se mandó una ley sin ningún antecedente, sin ninguna base, sin ningún sustento. Entonces mandaron a hacer este estudio para de alguna forma validar el proyecto de ley. No contentos con este proyecto de la Universidad de Chile, encargaron un segundo estudio a la Universidad Católica. A la Universidad Católica. Y esta vez le quitaron la variable ambiental. Entonces la cosa, ¿rendía o no rendía dinero? Era así de simple, impacto económico, punto.
Era así. Y salió bastante parecido, salió casi igual. Entonces ahí ya no había mucho que hacer. El primero, fue tal el escándalo que incluso en una sesión del Senado, el presidente del Senado de esa época pidió públicamente que el ministro lo sacara del cajón y se ofició para que se hiciera público. O sea, a ese nivel llegó. Después no le seguí la pista y no sé en qué quedó, pero las dos principales universidades de Chile han establecido en estudios para nuestro propio país de que esto no tiene mucho destino, o sea, esa es la realidad. Entonces, para mi gusto, es una discusión de carácter inútil. Pero voy a buscar un poquito de agua, un segundo. No, sí, aquí tengo agua. Entonces, establecido eso, vamos a partir con la parte teórica, los transgénicos, todo el asunto, ¿no? Primero, ¿qué son los transgénicos? Son organismos que han sido modificados genéticamente mediante la introducción de un gen foráneo, de un gen de una especie distinta al genoma de la especie que nosotros queremos cultivar. Estamos hablando siempre de transgénicos a nivel agrícola, a nivel masivo industrial, de la agroindustria, ¿ya? Y estamos hablando de genes que pueden ser de animales, bacterias, virus, etcétera, que se insertan en el genoma de una planta y son animales o son organismos completamente ajenos taxonómicamente, filogenéticamente de esta planta en específico, y se crean organismos que nunca antes han existido en la naturaleza, porque imagínense, un gen de un animal, de un insecto, de una bacteria en una planta, que en términos reproductivos son imposibles, son prácticamente aberraciones. O sea, no se podría hacer en la naturaleza eso. ¿Para qué se crearon los organismos transgénicos? Bueno, básicamente se crearon por razones puramente económicas. Son empresas que ya tenían un producto, que son empresas de un origen químico, básicamente. Típicamente son empresas químicas que tenían su herbicida o su insecticida y que aprovecharon esta tecnología para unir un paquete tecnológico en el cual estas plantas que se crearon en vía laboratorio, fueran tolerantes a sus propios herbicidas. Entonces hicieron un paquete tecnológico. De esa forma se crea así un paquete tecnológico que une su propio producto, su herbicida, con esta planta que ha sido modificada para tolerar el herbicida, pero que en nada beneficia al consumidor, básicamente, o sea, un paquete para el agricultor. ¿Cuáles son las modificaciones más comunes? Primero tenemos cultivos que han sido modificados para tolerar herbicida, o sea, matamaleza, en aproximadamente un 75% de los casos. Y ahí tenemos el caso de la soya resistente o tolerante al herbicida Roundup Ready o el glifosato. Luego tenemos cultivos también que han sido modificados para resistir insectos, plagas de insectos, como el maíz BT. BT porque es un gen tóxico que viene de una bacteria, que está acá, Bacillus thuringiensis, y eso en un porcentaje aproximadamente un 17%. Ahora, la mayoría de los cultivos transgénicos tienen eventos apilados que se llaman. ¿Qué se llama un evento apilado? Que combinan la tolerancia a un herbicida con la resistencia a los insectos vía este gen tóxico que produce un insecticida por dentro de la planta. Entonces, en este caso, tenemos un 8, un 10%. Y ahora los cultivos casi todos tienen muchos eventos apilados. Entonces, si ustedes suman 75, que es el herbicida, más un 8, te da más de un 80%, básicamente, ¿cierto? 83%. Y eso es importante retenerlo, que sobre el 80% de los cultivos transgénicos del mundo están hechos para tolerar un herbicida en específico, que es el Roundup o el glifosato. Eso es parte del paquete tecnológico. El proceso de ingeniería genética está descrito como un proceso de carácter impreciso, la verdad. Es muy preciso en seleccionar el gen, pero una vez que ya se inserta, la verdad es que ahí entramos en una lotería, porque la teoría de los transgénicos tiene que ver con una teoría de los años 80,
cuando la teoría genética establecía que un gen, una proteína que codifica para un factor, ¿no? Que expresa un factor, como una especie de pieza de Lego que yo inserto y entonces va a expresar algo. Sin embargo, hoy día la genética contemporánea, moderna, sabe que eso no es así, que cuando tomamos un gen, en el fondo lo que estamos haciendo al insertarlo es movilizar cientos de genes, decenas o cientos de genes, con resultados completamente inesperados. Y que estos resultados inesperados pueden ser alteración nutricional, puede que la planta tenga distintos nutrientes, producción de compuestos tóxicos, la planta produzca ciertas toxicidades para el ser humano o para los animales, compuestos alergénicos inesperados, bajo rendimiento, entre otros. Entonces, eso está actualmente descrito así, es parte de la literatura científica, digamos. No es una tecnología precisa que produce una cosa medida, cuantificada, que ha sido estudiado en sus efectos, en ningún caso. Y esta es una diapo que yo siempre traigo porque me toca siempre los debates, gente que habla de los avances tecnológicos y cómo esto soluciona el hambre y cosas de ese tipo, ¿no? Y aquí tenemos un caso claro de cómo los transgénicos se mezclan con las relaciones públicas, con la ciencia ficción, con el engaño, con la publicidad engañosa. Aquí dice en esta portada del Times, que ahí se alcanza a ver, julio del 2000. Esto tiene 15 años de antigüedad, esta portada del Times. Dice, el arroz que podría salvar 1 millón de niños al año. ¿Quién se podría oponer a algo así? Habría que ser malvado, ¿cierto? Un corazón de piedra. ¿Cómo podríamos nosotros oponernos a una tecnología que va a salvar 1 millón de niños al año, por favor? ¿Cómo puede ser tan obtuso, no? Bueno, eso es todo mentira. Este es un arroz que en el fondo nunca ha visto la luz, que ha tenido múltiples problemas para producirse. Los primeros ensayos tenían tan poco promotor de beta-caroteno que era insignificante. De ahí nunca más lograron niveles sustanciales de beta-caroteno como para producir un arroz que fuera realmente útil para la sequía. Esto es un arroz que en el fondo está pensado para los sectores del sudeste asiático, en donde hay arrozales, extensiones muy grandes de arrozales, donde la gente solamente se nutre de arroz y les falta vitamina A. Entonces, con este arroz que ellos ya están acostumbrados a comer, la idea era suplir la vitamina A. Bueno, nunca tuvo mucho promotor de vitamina A este arroz, que a todo esto salió amarillo, que nadie sabe por qué salió amarillo, porque eso le llama dorado, porque salió de color amarillo. Entonces ahí tienen ustedes un efecto inesperado, digamos, nadie esperaba que fuera amarillo, el beta-caroteno no es amarillo. Hoy día no se sabe cuál es la tasa de conversión de ese arroz, o sea, cuánto arroz necesito yo consumir para suplir la vitamina A, no se sabe eso, cuál es la tasa de conversión. ¿Cuál es la tasa de oxidación? O sea, yo tengo un saco de arroz en mi casa. ¿En cuánto tiempo se me pone rancio? Nadie sabe eso, no hay datos de eso. Bueno, ahí cuando yo lo cocine, cuando yo lo cueza para servir, ¿cuánto es la biodisponibilidad de eso? Tampoco, no se sabe, no. Entonces, al final no se sabe nada. Y lo que sí se sabe es que hay programas muy efectivos que tienen cero propaganda, que no gozan de la portada del Times, y que son muy efectivos y que salvan cientos, si no cientos de miles de vidas al año, simplemente repartiendo vitamina A, que es mucho más fácil repartir la vitamina A en una tableta. Y hay otros programas en el cual enseñan a la gente que tiene la oportunidad de tener 1 metro cuadrado en su casa, en su patio, no sé, a cultivar hortalizas que tienen un montón de vitamina A, con eso basta. Entonces, programas tan sencillos como en 1 metro cuadrado, todo lo que tenemos algo yo no me siento agricultor ni nada parecido, pero he tenido 1 metro cuadrado en mi casa de hortalizas, y no es difícil, digamos. Entonces, basta con enseñarle a la gente a tener 1 metro cuadrado de hortaliza, o simplemente repartir vitamina A, que es muy económico en tableta, y esos son programas que ya existen y son muy exitosos, pero no gozan de las relaciones públicas de esto. Entonces aquí ustedes tienen un ejemplo de algo que no existe y que en el fondo goza de mucha popularidad. ¿Qué cultivos han sido modificados?
la soya en primer lugar, el maíz, algodón y canola. Si ustedes suman eso, canola o raps, si ustedes suman eso les va a dar 100%. Estos son el 99.6, 99.8 de los cultivos transgénicos del mundo. Hay la papaya, no sé, un montón de otras cosas chiquititas o a nivel experimental. Pero esto es básicamente lo que la agroindustria produce a nivel transgénico. ¿Qué países producen transgénicos? Estados Unidos en primer lugar, Brasil, Argentina, bueno, Paraguay, para el tamaño que tiene, India y China. O sea, si ustedes ven este mapa, el 80% o más de los transgénicos se producen en América y el 90 y tanto, sobre el 90% está repartido en 6 países, 4 países, 5 países, no más que eso. Cuando uno va a las exposiciones de la gente de la industria, muestran un mapa tipo el avance de la Unión Soviética en la Guerra Fría, lleno de banderas de color rojo, lleno de todos los países con transgénicos. Mentira, son 4 países en el mundo, 6 países que producen todos los transgénicos. Todo el resto es mínimo, es como marginal. De manera que está muy concentrado y ocupa el 1,2, 1,4% de todos los agricultores del mundo. O sea, es algo muy circunscrito, muy localizado y circunscrito. No es algo masivo como lo quieren hacer ver la industria, bajo ningún punto. Bueno, básicamente los organismos transgénicos son organismos sin regulación. Siempre existe la propaganda que son los alimentos más estudiados de la humanidad. Y eso es lo que repiten los académicos, los bioquímicos, lo cual es completamente falso. No son los alimentos más estudiados de la humanidad. No es así. Esto es producto básicamente de la presión. La FDA nunca ha establecido que los transgénicos sean seguros para consumo humano, nunca. Simplemente a través del lobby, o sea, de la presión política, se inventó una palabra que es equivalencia sustancial. O sea, se inventó que lo que se había producido, esta inserción genética, era equivalente, un maíz con este gen tóxico que resistía a los insectos, era equivalente al otro maíz. Simplemente porque la proteína era igual, los lípidos eran iguales, los hidratos de carbono eran iguales, entonces es equivalente. Y con eso, listo, pasó. A pesar de, bueno, ahí vamos a ver, a pesar de la voz en contra de muchos científicos de la propia FDA, que decían claramente esto no es así, claramente esta cosa se ve diferente. Y al respecto hay muchos memos que los vamos a ver a continuación. Bueno, en relación a la seguridad de estos alimentos, el número de publicaciones científicas sobre la seguridad de los alimentos transgénicos para el año en que se liberaron al mercado, que es el año 96, es prácticamente cero, no hay estudio. O sea, los alimentos más estudiados de la humanidad tienen 0 estudio para cuando se liberaron al mercado. O sea, se liberaron sin ningún antecedente. Después hay más estudios, que ya lo vamos a ver qué es lo que dicen. Entonces, no es cierto eso. Esto es una revisión bibliográfica del 2011. Y estos son algunos, lo que cabe en pantalla, digamos, algunos de los memos de los científicos que expresaban de que los alimentos transgénicos tenían claras diferencias con los otros, con los convencionales, y que podían tener efectos alergénicos, toxicológicos, y se necesitaban estudios epidemiológicos de largo alcance, que no era llegar y lanzar esto al mercado. Pero ustedes saben que la política funciona diferente. O sea, una cosa es lo que los científicos digan al interior del FDA y otra cosa es lo que se logre en el Congreso o se logre vía política. De manera que simplemente se autorizaron. Y esto lo sabemos gracias a acciones judiciales. O sea, no es que ya ustedes están los memos aquí, no. Acciones judiciales para obtener esta información que está oculta. Bueno, los transgénicos y los daños a la salud. Entonces, vamos a abarcar en media hora, no más que eso, varios puntos, pero esto es una cosa que lo que más como interesa en general a la población. Entonces, es como el énfasis está aquí. Hay 2 tipos de daño a la salud de los transgénicos. Tenemos el daño a la salud de los cultivos transgénicos, o sea, donde están el campo, la población rural, y eso está suficientemente acreditado y eso está más allá de cualquier duda razonable. Y luego tenemos los alimentos transgénicos per se, digamos, y eso evidentemente tiene una probabilidad de riesgo también. Entonces hay 2 tipos de daño, uno en el campo y otro en los alimentos. Este es el típico Roundup, las bolsas,
botadas en el campo, como típico con la agricultura latinoamericana, digamos, esto es en Paraguay. Una casita que podría estar en Parral tranquilamente o Linares, pero que es en Paraguay. Esto es soya transgénica, fíjense cómo está al borde de la casita. Y estos son los problemas que sufre la población cuando es fumigada permanentemente con herbicida. Porque esta es una casa de material ligero, que obviamente tiene rendijas, la puerta, la ventana, qué sé yo, el techo, y pasa y pasa y pasa y pasa el avión fumigando y bueno, hay que guarecerse y de repente nos toca nomás, así de simple, nos toca la lluvia tóxica y estos son los problemas que se producen con la fumigación permanente de los cultivos transgénicos. ¿Por qué la fumigación permanente? Porque estos cultivos son, acuérdense, en un gran porcentaje tolerantes a este veneno, al herbicida que tiene que ser rociado. Y esto es lo más grave. Esta es la última foto que yo logré tomar. Este es el doctor Andrés Carrasco, él es el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, justo yo estaba en una conferencia internacional y fue la última foto que yo logré sacar. Me paré, yo me acuerdo que me paré así y fue la última porque mostraba cada cosa impresionante. Esto es lo que pasa a las afueras mismas de Buenos Aires, en el sector rural, con las mujeres embarazadas. Porque estos son productos que son genotóxicos. El glifosato, el Roundup Ready es genotóxico, o sea, daña el genoma, la composición genética de tu sistema reproductivo y las mujeres en estado fértil dan a luz este tipo de niños en forma creciente en el campo argentino, que es como el campo de experimentación de los transgénicos. Esto es los transgénicos. Esta es la tecnología, esto es lo que ofrece los transgénicos. Este es el resultado de esta tecnología. Esto es lo que produce en el campo argentino. Y tenemos todo tipo de anomalías de teratogénesis, básicamente, ¿no? Malformaciones congénitas severas producto de esta genotoxicidad. Y no solamente de la genotoxicidad del propio herbicida, sino que del metabolito del herbicida, o sea, la descomposición. Cuando se descompone el herbicida, está el ácido metilfosfónico, que es el metabolito, que también es genotóxico, como lo vamos a ver más a continuación. Bueno, exocefalia, aquí tenemos, esa es la nariz, ¿cierto? Espina bífida, cuando el tubo neural no se alcanza a cerrar y queda abierto. Hidrocefalia. Aquí este niño, imagínense, a nivel de la emergencia temprana, tremendo disrupción, digamos. Espina bífida, y mira cómo quedó este pobre niño, digamos. Y este es el trabajo, y no es el primero ni el último, que este doctor, preocupado por todo lo que veía en el campo, fue y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, evidentemente que era el herbicida. Entonces, tomó el herbicida, la composición comercial, tomó la composición comercial y lo dividió, fíjense, en 1 en 5.000 veces. O sea, tomó el bidón comercial, lo diluyó 5.000 veces y encontró que en esa dilución, que ya no es una dilución molar, sino que micromolar, ya había teratogénesis en embriones de aves y anfibios. O sea, que es equivalente a la embriogénesis humana. Entonces, un producto sumamente genotóxico y que produce alteraciones embriológicas severas. Y esto ya había sido publicado antes, pero él volvió a hacer este experimento en Argentina, ¿no? Con nuevos antecedentes. Y esto entonces da lugar a incluso encuentros de médicos de pueblos fumigados. O sea, ya los médicos se reúnen, está el escándalo, es tan masivo esto, que ya se reúnen los médicos y científicos a ver este tema, porque es una cuestión que no tiene parangón, digamos, para ver los abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños neurológicos, cáncer, etcétera. Entonces no es un asunto de ambientalistas, no, es un tema médico, es un tema de salud pública, un tema grave. Ahora,
Aquí nosotros vemos el aumento en el uso de agrotóxicos en Argentina. Estos son un PowerPoint de los mismos médicos, digamos, que lo presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Aquí se alcanza a ver, este es el año en que se introdujeron los transgénicos, justo donde está la mosca, digamos. Aquí el año 96, ahí la mosca nos está marcando. Fíjense cómo existe un crecimiento vegetativo del uso de plaguicidas hasta el año 96, y justo en ese año empieza una curva básicamente exponencial. Básicamente exponencial en el uso de agrotóxicos, una cosa increíble cómo aumentó, ¿no? Y esta es la curva de los niños que han nacido con malformaciones congénitas, lo que venía en el 97, y cómo se disparó la curva. Obviamente que ahora debe ser mucho peor. Y aquí ustedes tienen las dos curvas unidas. Uno ve claramente que hay una correlación directamente proporcional entre el uso del plaguicida por los transgénicos y este daño a la salud. ¿Y qué es lo que se ha producido? Un aumento de un 400% de niños que nacen con estas malformaciones en los últimos 10 años y un 300% de niños que nacen muertos, con aborto espontáneo. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se vende esta cosa? ¿Cómo? Entonces busqué la etiqueta y la etiqueta dice que pertenece al grupo 4. Existe el grupo 1A, 1B, 2, 3 y 4. Y 4 es el más beneficioso, el que menos daño produce. Dice, de hecho, producto que normalmente no ofrece peligro y tiene un LD50, o sea, en la dosis para que la mitad de la población se muera, de 4 gramos básicamente, 4 gramos dermal y 3 gramos, o sea, yo puedo comer 3 gramos de eso, 3 gramos, y no me pasa nada, digamos. O a la mitad de la gente no le pasa nada. O sea, hasta ese es el límite en el cual yo me muero o no me muero, digamos, 3 gramos. Y aquí estamos hablando que el doctor Carrasco lo diluyó 1 en 5.000. O sea, 1 en 5.000. O sea, una cuestión mínima. Y 1 en 100.000 del metabolito, o sea, de la descomposición de ese herbicida, ya produce daño celular. 1 en 100.000. Y aquí estamos hablando de 3 gramos, o sea, no tiene nada que ver. O sea, o todo lo anterior es mentira, o esta etiqueta es mala, digamos, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, aquí algo no cuadra. Esta etiqueta no tiene ninguna relación con la realidad de lo que se observa en el campo, ni con los papers, ni con la literatura científica, no tiene nada que ver. Es una etiqueta que no ayuda en nada, esa es la verdad. Ahora, ¿cómo es posible que pase eso? Primero porque existe el fraude científico, básicamente. Y estas empresas no trepidan en hacer fraude científico cada vez que puedan. Y aquí tenemos un caso claro, digamos. Bueno, no es el primero ni el último, digamos, una larga lista de fraude científico en relación a los transgénicos. En este caso específico, al menos la EPA ha encontrado falsificación de datos masiva en al menos 2 oportunidades. Al menos en 2 oportunidades. Y cosas burdas, qué sé yo, no sé, cosas increíbles, digamos. Y que la EPA haya encontrado al menos en 2 oportunidades, que la EPA es como que el SEMA te cierre, digamos, como una cosa, no sé, no es algo exhaustivo, quiero decir, o sea, es algo bastante masivo. Después existen los conflictos de interés, que yo creo que aquí claramente todo el mundo conoce lo que es. En Chile se da mucho, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Linda Fischer, que era la encargada de sustancias tóxicas y plaguicidas de la EPA en esa época, cuando tenía que aprobarse esto. Y esta señora dijo, no creemos que haya ningún problema ambiental o sanitario con el glifosato. Aunque sean solamente alegatos, desde ahora vamos a tomar medidas preventivas. Bueno, nunca hizo nada. Y de ahí se fue a Monsanto, a trabajar a Monsanto. Y de Monsanto volvió en un cargo súper alto, como el segundo a cargo de la EPA. Entonces, finalmente, uno nunca supo bien dónde trabajaba este señor. ¿Trabajaba en Monsanto o trabajaba en la EPA? ¿Para quién realmente era, digamos? Y como este caso de esta señora, existen muchos otros. Está Michael Taylor, ¿cierto? Está abogados que después trabajaban como jueces. Entonces, cuando uno presenta demanda, estos jueces dicen, uno no sabe si están defendiendo todavía a Monsanto o a la gente. Y así, es todo así en realidad. Entonces, finalmente,
está el nivel de conflicto de interés y está el nivel de infiltración de estas grandes compañías como Monsanto que finalmente forman parte del gobierno. Esa es la realidad. Y, por supuesto, la publicidad engañosa. Y al principio esto se vendía como biodegradable, como algo que era beneficioso para el ambiente, o sea, se degradaba en poco tiempo. Incluso he visto documentales en Argentina que la gente creía que esto, bueno, que se pulverizaba y rápidamente se oxidaba y ya no quedaba en nada. Y es como todo lo contrario. De esto de biodegradable no tiene absolutamente nada. Es persistente, es un herbicida de amplio espectro que mata todo, que si no me falla la memoria, dura hasta 6 meses en el suelo, en condiciones, depende de la temperatura y pH, 3 meses en el agua, y se ha encontrado en granos de soya hasta 1 año después de la cosecha. Hasta 1 año después de la cosecha, en niveles de 200 veces la norma europea antes de que se autorizara los transgénicos. Antes que se autorizara los transgénicos, la norma era 0,01 miligramos por kilogramo, no hay ninguna pizarra, pero 0,01 miligramos por kilogramo de peso. Y se han encontrado los granos, medidos por la FAO, hasta 17 miligramos, o sea, 170 veces la norma europea. Y eso, acuérdense, el glifosato es tóxico, es un veneno. Es un veneno. Y el metabolito, la degradación, también es genotóxico. Entonces, toda la soya argentina viene con glifosato. O sea, no consuman soya argentina porque viene con mucha carga toxicológica. Aparte de ser transgénica, viene con rociado de pesticidas. Bueno, hay juicios entonces por publicidad engañosa en muchas partes, en Nueva York, en París, Francia, Sudáfrica, ahora recientemente en Brasil. Y ahora, obviamente, le quitaron la palabra biodegradable, pues ya no es biodegradable. Ahora le pusieron Children and Pets, o sea, seguro para niños y mascotas. ¿Qué mejor? Safe. Incluso había la propaganda original era un perro que escondía su hueso, lo tapaba, rociaban con este herbicida y después el perro iba a buscar su hueso y estaba todo bien. Era tan biodegradable que no dañaba ni siquiera la mascota, era todo bien, ¿no? Todo mentira, todo falso. Bueno. Siempre a uno le dicen que, bueno, que están todos los científicos de acuerdo en que esto es casi imposible que sea negativo, que está todo bien, que hay un amplio consenso científico de que los transgénicos son seguros y que no causan ningún problema. Eso es lo que típicamente todos los académicos, o gran parte de ellos, dicen, lo cual es completamente falso. Si uno ve, esta es una de las últimas revisiones bibliográficas sobre la seguridad de los transgénicos, que está publicado en un journal, en una publicación científica, que es peer review, sé que lo revisan los pares, seria, eso quiero decir. Y este estudio es bastante esclarecedor en cuanto a lo siguiente. Primero, de la revisión bibliográfica se desprenden dos cosas. Uno, todos aquellos estudios que han sido financiados directa o indirectamente por la industria establecen que los transgénicos son seguros. Primera cosa. Segundo, aquellos estudios independientes, o sea, con financiamiento independiente, se dividen en dos categorías. Uno, los que no encuentran ningún daño, y un grupo de ellos que sí establece que hay daño a la salud, que sí generan daño. Entonces, aquí uno saca una conclusión, que es la conclusión de este señor, ¿no? Que en el fondo hay una directa relación entre el financiamiento y el resultado. Es como el viejo dicho, el que paga la orquesta pone la música, digamos. O sea, yo pago la orquesta, pero yo quiero la canción de esta forma. Entonces, primero tiene que descartar todos aquellos trabajos científicos que han sido financiados por la industria. Y de los independientes, bueno, y de hecho esto ha sido cuestionado por varias revistas, en Nature, en Scientific American. Aquí el título dice, ¿acaso las compañías de semillas controlan la investigación científica de los cultivos transgénicos? Y aparece un científico así con los datos y como que lo van a sacar para afuera, como cuestionando. Y es exactamente lo que ha pasado.
Acuérdense de Putzai, no sé si ustedes saben la historia del señor, pero brevemente, porque yo los veo bien cansados a todos. Los veo apenas así como... No sé, algunos como que... apenas así. Algunos están como apenas. De un largo día. Entonces, Andrés... no, si vamos a seguir, pero sí es una observación nada más. El Arpad Putzai es un científico de primer nivel que trabajaba en el mejor laboratorio de Europa a nivel de seguridad alimentaria en Escocia. El señor tenía, no sé, 100 papers, 200 papers, no sé, 20 libros publicados, era una eminencia en el mejor laboratorio, tenía un presupuesto millonario para evaluar la primera papa transgénica en Europa. Y el resultado que encontró era re malo, que era tóxico, los ratones se morían con la papa. Entonces él, bueno, preocupadísimo del tema, que era una cuestión súper negativa, lo entrevistó a la BBC y dijo, no, esto yo no lo aconsejaría que lo coma ningún británico, digamos, ningún europeo. Y fue un escándalo, lo dijo en el noticiario y evidentemente esa cuestión generó un escándalo pero gigantesco, que el mejor laboratorio de Europa dijeran eso, el principal investigador, o sea, es como chuta, esta cuestión negativísima. Entonces, en ese tiempo, Bush padre llamó a Tony Blair y dijo, mira, pasa esto con este señor, pasó esto, mire lo que está pasando. Entonces Tony Blair dijo, ya, y voy a llamar al director del instituto. ¿Instituto cuánto se llama? Rowland, no me acuerdo. Llamó al instituto y bueno, el hilo se cortó por la parte más delgada. Entonces echaron al caballero. Al día siguiente, a la semana, ya estaba sin trabajo. Y simplemente lo despidieron nomás, por decir la verdad. El artículo apareció publicado en Lancet, que es una revista muy prestigiosa. Lancet, nadie puede decir que el Penica ni el Condorito, el Lancet. Y fue muy criticado y simplemente el señor perdió su trabajo. Entonces así funciona la maquinaria de la industria, esa es la realidad. Aquí tenemos el caso de Chapela, Ignacio Chapela, un señor que trabajaba en la Universidad de California en Berkeley, y que él simplemente quiso caracterizar los maíces de México y los de Estados Unidos genéticamente, y encontró que había contaminación por transgénicos en México sin que hubieran llegado oficialmente los transgénicos a México. Pero ¿cómo esta cuestión? Entonces un tremendo escándalo. Entonces la presión nuevamente, primero perdió el trabajo y segundo la presión para que el paper también se sacara de Nature, lo publicó en Nature. Bueno, el paper no me acuerdo si lo sacaron finalmente, pero él recuperó su trabajo, logró recuperar su trabajo, pero por suerte, digamos. Pero así funciona la industria. Y toda una campaña de prestigio gigante. Entonces, usted, no me voy a alargar al tema, pero una campaña, se descubrió que desde el mismo Monsanto, desde la misma ciudad, a través de servidores y con chapa falsa, haciéndose pasar por científicos, estaban denigrando a este señor, toda una campaña, toda una industria. Esta gente no trepida en nada. Ellos tienen pagados científicos, relacionadores públicos, periodistas, diseñadores, todo es todo un esquema para hundir al que sea necesario. Bueno, y el último caso, no sé si el último caso, pero este es el caso de Andrés Carrasco, también cuando sacó su paper, también completamente desprestigiado, rodearon su auto, lo machucaron, bueno, hasta llegó a cuestionar su integridad física, o sea, a peligrar su integridad física. Lo amenazaron, han amenazado a los activistas en Argentina. Y esta frase lo dice todo, mostraron cómo actúa el poder. ¿Es argentino? Sí, no, él es Andrés Carrasco, de aquí, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, no es el primer caso y así funciona el coso, ¿no? Bueno, y el último es este pobre señor, pues el que de pobre no tiene nada, porque realmente es muy valiente. Él es el doctor Gilles-Éric Seralini. Ha sido experto de la Comisión Europea sobre transgénicos por 10 años, académico, biólogo molecular, celular y molecular de la Universidad de Caen, en Francia. Tiene, no sé, sobre 100 publicaciones científicas, autor de varios libros, y lo dice súper claro, los transgénicos son tóxicos para la salud humana. Y lo dice en esta entrevista, no lo dice sentado en el living, en el jardín de la casa, así como quien conversa, digamos. Él tiene varios trabajos, o sea, no lo dice porque sí.
tiene numerosos trabajos científicos que muestran que los transgénicos producen daño a la salud de los ratones que han sido expuestos a esto, que en fondo es el modelo experimental para comprobar la salud humana. Él tiene una serie de trabajos y no es el único. El último paper que publicó, no solamente para evaluar el daño, era un trabajo para evaluar la toxicidad de los transgénicos y del glifosato. Y encontró algo peor, encontró cáncer. Los ratones enfermaron de cáncer. Tenían más tumores cancerígenos que el grupo control, que el grupo que no comía transgénicos ni estaba expuesto al glifosato. Entonces fue un escándalo mundial y por supuesto inmediatamente cambiaron al jefe de la revista, digamos, pusieron al señor Goodman, que por estas causalidades de la vida había trabajado en Monsanto, había sido ex empleado de Monsanto también. Y al poco tiempo de eso, simplemente no hallaron nada mejor que sacar las páginas de la revista, pues, romper, como que nunca existió el paper, nunca existió la publicación. Entonces inventaron que era un fraude, que era una mentira, que estaba mal hecho. Es el estudio más largo que alguna vez en el mundo se haya hecho. Duró 2 años. Los estudios que presenta la industria, eso sí que son malos, duran 3 meses, duran 90 días y tienen menos ratones y nadie lo cuestiona. Ocupan líneas isogénicas, o sea, líneas que comparativamente no son iguales, incluso con datos históricos y tratando de acomodar los datos. Eso sí que son malos. Y ahí no está todo bien. Ahora, este señor hace un estudio de 2 años de duración, con el doble de ratones de los otros estudios, con los mismos ratones que ocupa Monsanto y los institutos toxicológicos de Estados Unidos, y está todo mal. Los ratones están mal elegidos, está todo mal. Entonces, evidentemente que aquí hay una forma muy sesgada e interesada de presentar las cosas. Bueno, este pobre señor le quitaron aparece como retirado ahora la publicación, está retirada del journal. Y no es el único, no es el loquito, los transgénicos, sí, ese señor loquito, que no. No, aquí está el trabajo de Van der Moa, está el trabajo, muchos que ya no alcanzo, no me acuerdo los nombres, Malatesta, muchos otros trabajos que establecen que efectivamente producen daños. ¿Cuáles son los daños a todo esto? Primero, daño hepático, daño al riñón. Envejecimiento acelerado, infertilidad, crías con bajo peso, desregulación de la insulina. Y ahora el último trabajo, a 2 años, cáncer. Esos son los daños que producen medidos por los trabajos independientes. Eso es lo que está publicado en la literatura internacional y eso es, pues. Ahora, lo que se requiere aquí es más investigación científica. En vez de sacar las páginas, en vez de decir que está mal el trabajo de este señor, lo que hay que hacer es hacerlo de nuevo y hacerlo mejor y volver a repetirlo. Pero eso es lo que la industria no quiere, efectivamente. Y quieren decirnos que estos son los estudios, son los alimentos más estudiados, que está todo bien, digamos. Lo cual efectivamente no es así. Bueno, son tantos los trabajos, porque la gente dice, oye, si es un puñado de paper, es un grupito de gente, es un grupito científico, eso no es así. Hay consenso sobre el tema. Bueno, ¿cómo será la cantidad de trabajo científico que muestra los impactos adversos de los transgénicos, ya sea a nivel de los cultivos, a nivel ambiental o a nivel de la salud, que ya incluso existen compilaciones de trabajo científico? Este tiene 250 páginas y tiene más de 500 publicaciones científicas que muestran efectos adversos de los transgénicos. O sea, no son, sí, son 8 papers, no, son 205, son más de 500 trabajos científicos que muestran eso. Ahora, cantidad no es sinónimo de calidad, pero aquí estamos viendo que existe una señal. Y eso es lo que tiene que ser tomado en cuenta, que esto requiere más estudios. No es llegar y tirarlo a la población y que ya tú no, quédate callado y come. Tú mastica la cosa nomás y quédate callado. No es así. Tenemos todo el derecho a decir, exigimos que esto se estudie bien y se regule bien. Eso es lo que ellos quieren. Mastica y calla. Come nomás. Yo te voy a decir lo que tienes que comer. Anda al supermercado, compra lo que yo te pongo y tú cállate. Este es el estudio que hizo el gobierno de Austria.
Y es el estudio para medir los efectos biológicos de dos variedades de transgénicos en un estudio de largo plazo en la reproducción de ratones. Y como me dijo una persona una vez en una presentación, que era abogado, me dijo, mira, levantó el dedo al final y me dijo, mira, lo que más me llamó la atención es el estudio que encargó Chile. El estudio que encargó el gobierno de Chile es un estudio económico. ¿Rinde o no rinde económicamente? El estudio que encargó Austria, ¿afecta o no afecta la salud de la gente de Austria? Mira la diferencia, o sea, mira cómo el gobierno se preocupa a su gente y no se preocupa de si rinde económicamente o no. Mira la diferencia, tremenda diferencia. Por supuesto que el estudio salió negativo en términos de la salud de las personas. Entonces, en Austria hay moratoria de los transgénicos, y no solo en Austria. Hay en 9 países de Europa, está prohibido, hay moratorias de facto, de hecho, etcétera, en distintos países, de distintas variedades. Y ahora recientemente en Perú, que también hay moratoria. Entonces hay preocupación, y no más así que son países que estén atrasados, que se basan en el miedo, ni nada parecido. O sea, existen datos concretos de que esto es preocupante. Ahora, en términos agrícolas, además, para más encima, uno se pregunta, bueno, en términos agrícolas, para más encima producen menos. Típicamente entre un 5 y un 10% menos que un cultivo convencional. La primera alerta fue siempre se me olvida el año, pero pucha, no me acuerdo bien cuándo se hizo. Este es el estudio más grande en el mundo que se haya hecho para evaluar el estado de la tecnología agrícola a nivel mundial. Participaron más de 400 científicos de 80 países del mundo y no lograron establecer que los transgénicos produjeran más o fueran algún beneficio productivo en términos agrícolas. Esa fue la primera campanada. Y luego este señor, Benbrook, basándose en estadísticas oficiales del gobierno de Estados Unidos y en trabajos científicos publicados, midiendo el rendimiento de los cultivos, encontró que en el fondo los transgénicos en general no han realizado avances para elevar el rendimiento intrínseco o potencial de ningún cultivo. Por el contrario, el mejoramiento genético tradicional ha sido espectacularmente exitoso en este aspecto. Y por eso se llama failure to yield, o sea, el fracaso de la cosecha. Los transgénicos, en el fondo, como productividad, son un fracaso, digamos. ¿Y por qué pasa esto? Porque finalmente el mejoramiento genético convencional, vía hibridación, mejoramiento genético convencional, ha sido el motor de la productividad. Y a esos cultivos se le agrega un gen que tolera un herbicida, o se le agrega un gen que resiste insectos. Pero el mejoramiento productivo genético de fondo intrínseco es el otro. ¿Te fijas? Y esto lo que hace es disminuir el rendimiento porque como están soportando cargas excesivas de glifosato, que es como una especie del SIDA de las plantas, que disminuye su sistema inmune y deteriora la raíz, tiene una serie de factores biológicos que no viene al caso mencionar acá, hace que la productividad en general, en términos generales, sea un poco menor. Bueno, y más trabajos y más trabajos. Y el último trabajo, esto es un estudio de las Naciones Unidas, y que establece que los transgénicos no generan ningún beneficio. Esto es un trabajo del 2013. Es una revisión que participaron más de 40 científicos de no sé cuántos países del mundo, en el cual establecieron que la agroindustria, los cultivos convencionales, tradicionales y los transgénicos no tienen ningún futuro, que en el fondo no van a ayudar en nada a la agricultura del futuro. Bueno, ¿por qué pasa esto? Que otro problema de la agricultura, generación de supermaleza y superinsectos. Vean ustedes cómo, en la medida que avanza el tiempo, al menos en Estados Unidos, y en donde se ponen los transgénicos, existen la resistencia al mismo herbicida. ¿Y eso qué produce? Produce que en Estados Unidos hay millones de hectáreas abandonadas, simplemente abandonadas porque ya no se puede cultivar. Entonces, cada país tiene
una respuesta cultural diferente. En Estados Unidos simplemente, como la mano de obra es cara, abandonan el terreno, queda inutilizado porque el rozar a mano, sacar la maleza a mano es caro. En Argentina son como más como nosotros, echémosle más, echémosle más, echémosle más. Entonces en Argentina, si el folleto dice que hay que echar 2 o 3 litros por hectárea, se van echando 6, 8, 10, hasta llegar a 20 litros por hectárea, con todos los problemas que hemos visto acá. Y cuando 20 litros por hectárea ya no funcionan, ya los mezclamos, hagamos mezclas para que esto sea más potente, con 2,4-D, dicamba, y si está prohibido, bueno, mala pata, lo echamos igual, y ahí tenemos el resultado cultural en Argentina con los niños con malformaciones congénitas severas. En la India la gente se suicida, como la semilla es más cara, porque la semilla transgénica es más cara, requiere comprar el glifosato, que también es caro, entonces los hindúes se endeudan. Y típicamente han sido cosechas de algodón que ha sido un fracaso. Ah, gracias, te pasaste. Muchas gracias. Que han sido un fracaso porque no resisten bien las plagas. Entonces, lo que hacen los agricultores hindúes es no dejar esta carga económica, esta deuda a mi familia. Yo me suicido. Agarran el mismo veneno, se lo toman, mueren en una muerte espantosa. Y hay más de 250.000 agricultores que se han suicidado por esta tecnología fracasada. Entonces, cada cultura responde de manera diferente. Bueno, y este mismo señor hizo un análisis a los 13 primeros años, solamente en Estados Unidos, que imagínense cómo será en Argentina. En Estados Unidos, que las regulaciones y todo es un poco más ordenado. Aumentaron el balance neto, es que aumentaron 173 toneladas de plaguicidas debido a los transgénicos. Luego se hizo un análisis con los primeros 16 años y también resultó que habían aumentado exponencialmente mucho más. O sea, los transgénicos, porque también lo que dicen los agrónomos y la gente relacionada a la industria, es que esto es una tecnología beneficiosa porque reduce el uso de plaguicidas, lo cual es completamente falso. Porque hay revisiones bibliográficas que establecen todo lo contrario. Y cuando te muestran un paper, tú tienes que ver, bueno, un estudio, bueno, ¿quién financió ese estudio? ¿Quién financió ese estudio? Yo he tenido debates con bioquímicos, con gente que... Entonces, te muestran, tú no ves, financiado por Monsanto. Entonces, ¿cómo puedes mostrar eso? O sea, esa cuestión no da ninguna tranquilidad, ninguna seguridad. Bueno, esto es una agricultura que además es una agricultura sin agricultores, porque aquí los agricultores es como una especie de estorbo. Piensen que se ocupa un agricultor por cada 1000 hectáreas, 1 o 2 trabajadores. Entonces se produce pueblos desplazados, se produce cesantía laboral en el campo, se produce entonces desnutrición infantil, desnutrición de la población, porque se produce un desierto verde con los transgénicos. Porque donde había forestal, hortaliza, ganadería, frutales, etcétera, un pool de productos, en el fondo termina produciéndose una sola cosa, que es un commodity, que es soya transgénica o canola transgénica, que para más encima es un producto de exportación que no va a alimentar a la población local. Entonces trae tremendos prejuicios sociales, locales y ambientales a la gente. Y yo lo que siempre establezco, les traigo este ejemplo, es que para los académicos, para la gente del gobierno, para la gente que es urbana, digamos, es fácil reírse de los ambientalistas, decir que es un fanático, un gallo que está ignorante, que no está informado. Es fácil como ridiculizar, digo, el mismo ambientalista siempre, esta gente que es ignorante, gente que no sabe cosas. Pero a esta pobre gente se le puede ir la vida, se le va la vida a veces. O sea, están defendiendo su vida, no están luchando porque no me gusta, porque es feo, no, se les puede ir la... Ay, se me olvidó el nombre, Talavera, Bueno, es un niñito que murió, que vivía en ¿se acuerda de esa casita que mostré al principio? Sí. Ya, ese niñito, un buen día salió de su casita, fue a la escuela, volvió y se murió. Y toda la familia terminó en el hospital, intoxicado, todo. Pero él no se salvó y se murió. ¿Y ustedes creen que pasó algo? Nada, po. Entonces, este cartel
es para pedir justicia. Es para pedir justicia por este niñito que murió. Porque tanto fumigaron, es tan tóxico esto que este pobre niño llegó, se fue y se murió. Y como él hay muchos otros casos. Bueno, la industria de la semilla. Esta es la estructura de la evolución del 96, desde que empezaron los transgénicos hasta el 2008. Esta es una publicación en una revista científica de cómo la industria ha ido absorbiendo semilleras locales a lo largo de este periodo. Y ustedes ven que los grandes actores son Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer. Y estas empresas van absorbiendo semilleras locales y mantienen su nombre. Si ustedes van a Seminy, no, Seminy es Monsanto. Anasac, la división, no, es que esa división es de Monsanto y sigue llamándose Anasac. Entonces, siempre la estrategia es la misma. Van absorbiendo semilleras locales y todo el mundo dice, uno cree que es la misma. Y no, no es la misma. La propiedad es de otra empresa. Y con eso aumenta el precio de las semillas. Dramáticamente. Las semillas son particularmente caras, las semillas transgénicas. Pero antes que esto quiero mostrar, ahí está un poco al revés la cosa, generando finalmente erosión genética, porque los monopolios, el apoderarse de la semilla, tener el monopolio de la semilla, lo que hace que las líneas vayan desapareciendo y van imponiendo sus propias variedades genéticas, homogéneas. Entonces aquí tenemos la evolución en 100 años, básicamente en 80 años, de cómo el pool genético se ha ido reduciendo dramáticamente. Vean cómo prácticamente hace un siglo atrás tenemos, calabaza, 338, 40 variedades ahora, habían 338. Lechuga, habían 497 variedades. Lechuga, a ver dónde va. 38. Y así, lo que uno vea, cabbage, repollo, 544, 28. Y así, la disminución del pool genético, lo único que hace, finalmente, es que exista menos variabilidad genética. ¿Para qué? Para el cambio climático, porque el cambio climático, si la planta no tiene un pool genético, no tiene un maletín de herramientas diversos de cómo adaptarse a distintas circunstancias, ya sea de mayor sequía, mayor lluvia o mayor alcalinidad del suelo o pH o lo que sea, finalmente no va a poder responder. Esa es la verdad. Entonces lo que hacen estas compañías simplemente es hipotecar el futuro, porque están reduciendo gravemente el pool genético de las variedades locales. Es insostenible en el tiempo, y esto tiene que ver, y yo lo traje solamente por Marco Sandón, pues tiene que ver con los pueblos en transición. Ustedes a lo mejor han escuchado del cenit del petróleo o el peak oil. El cenit del petróleo, bueno, esto es noticia y ha sido reportaje en muchas partes del mundo. Quizás en Chile se habla poco del tema, digamos, pero es sabido que las reservas de petróleo son finitas, todos sabemos eso, y no van a durar 500 años ni 100 años, no. Estamos en el peak oil. ¿Qué significa eso? El cenit, donde la curva de producción es insostenible y ya no es posible sostener ese volumen de producción para la demanda mundial. Eso es el peak oil, un mundo sin petróleo. Está en National Geographic, en diarios como The Independent, World Watch, etc. Aquí ustedes tienen un gráfico hasta el 2010 aproximadamente, que muestra la curva azul, las líneas azules son en el fondo los descubrimientos pasados. Cuando entonces habían tremendos yacimientos que se encontraban y se producían y el petróleo costaba $20 el barril, etc. Y aquí vean cómo a partir de los 60 prácticamente, la curva de descubrimiento empieza a bajar drásticamente hasta ahora, digamos, que aquí está una interpolación de lo que va a pasar, en que simplemente ya no van a haber más descubrimientos. Y esta es la demanda mundial. Vean cómo las curvas se separan cada vez más, cómo la demanda mundial versus lo que se encuentra simplemente ya no es insostenible. Y toda la agroindustria, lo que me decía en el camino Pablo, que muchos agricultores campesinos ya no pueden comprar los fertilizantes ni el herbicida porque son muy caros, porque están basados en petróleo. Entonces son cada vez más caros. Es una agricultura insostenible en el tiempo. Toda la agroindustria, todo el sistema agroalimentario es completamente
insostenible y los precios son completamente falsos. Aquí tenemos la curva de Hurber, del peak oil, pero la curva neta. Esta es la curva de la distribución normal. Bueno, es mucho más complicado, la verdad que ya no, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Bueno, la contaminación genética. Y finalmente, para ir terminando, estos cultivos, para más encima, aparte de ser insostenibles en el tiempo, de hipotecar el futuro con la variabilidad genética, de producir menos, de generar todos estos daños a la salud tremendo, incertidumbre en sus alimentos, para más encima generan externalidades negativas en los cultivos aledaños, en el cual se puedan cruzar, haya genomas que se puedan cruzar, en los maíces cercanos, en la canola, en el rap cercano, y se produce lo que se llama contaminación genética. A los científicos les gusta llamar flujo génico, pero no es otra cosa de que estos genes van a empezar a contaminar otros, y tenemos entonces permanente reporte de contaminación genética a nivel mundial en todos los países donde hay transgénicos. Esa es la realidad. Bueno, ¿y cuál es el problema con esto? El problema es que hay embarques rechazados de miel, de soya, de maíz en Alemania, en Italia, y eso genera un daño económico, porque si el vecino me va a contaminar a mí y a él le importa molla, y la ley dice que da lo mismo, y yo mando mi embarque de miel a Alemania y me dicen, no, un momentito, esta cuestión tiene polen transgénico, así que ya no vale $6, vale 3, aquí hay un problema. Y si me rechazan el embarque de soya en Italia o de maíz en Alemania, como ya ha sucedido, por estar contaminado, aquí hay un daño económico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el gobierno, bueno, ya no es el gobierno de Sebastián Piñera, pues, porque tenga este propósito de que seamos potencia agroalimentaria con unos cultivos tan dañinos en términos económicos? Estaba con un juicio con Monsanto, el SAC, no, bueno, yo no puedo opinar, ahí mismo hay un siempre, no, yo por ley no puedo opinar, no sé, en realidad eso está externalizado. O sea, son reparticiones completamente mediocres. Bueno. Así que con eso termino. Muchas gracias por su invitación.